Bienvenidos. A nombre de Grupo T21 les damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y a quienes nos siguen en esta transmisión para una nueva edición de lo que son nuestros diálogos empresariales de logística, esta vez con nuestro título El reto de la digitalización en el transporte, fórmulas para acceder a las tecnologías de la información. ¿Sí? Y me voy a permitir presentar a los integrantes de nuestro panel del día de hoy. En primer lugar, a Martín Rojas, Senior Advisor for the Americas de la Unión Internacional del Transporte por Carretera, la famosa IRU. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Ociel. Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de Canacar. Muchas gracias por la invitación a T21, particularmente a ti, Ociel, y a Didier. Gusto en saludar a los amigos panelistas. Gracias, Refugio. Juan Pablo Pacheco, secretario de Amacarga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Saludos a todos los panelistas. Gracias, Juan Pablo. Y Enrique Beltrán, presidente del IPRESED y presidente del comité organizador del Transport Innovation Week. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Ociel. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias. Y bueno, pues estamos ante una ola que aquí viene, que es la famosa industria 4.0 o la digitalización de las actividades que tradicionalmente conocíamos. En muchos de los sectores la digitalización ya ha tenido su impacto, su influjo de forma significativa, ha venido a revolucionar y eficientar muchos de los sectores económicos que, como los conocíamos tradicionalmente, han transmutado a nuevas ventanas de oportunidad, nuevas áreas para hacer cada vez más eficientes sus procesos, tener una presencia más de mayor alcance territorial, geográfico, vencer todas las distancias y buscar cómo incorporar esas eficiencias que permitan a los negocios alcanzar mejores estándares de productividad. El sector de la logística no ha estado ajeno a ello y quizás un poco más despacio, pero ha venido también avanzando toda la incorporación de nuevas tecnologías de la información para hacer procesos que son a veces repetitivos, como poderlos sustituir a través de las tecnologías de la información o la automatización, la robotización de algunas de las actividades en centros de distribución, almacenes, etcétera, etcétera. Esta condición, pues sí precisa de una serie de inversiones también por parte de las empresas muy importantes y en muchos de los casos son inversiones permanentes con actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el sector del transporte, donde tenemos una condición muy particular? Desde tiempo atrás hemos visto por parte de los clientes una política de buscar cómo transferir a los transportistas la responsabilidad de buscar y encontrar eficiencias en sus operaciones, ser más productivos. Esto implica muchas veces pues, el estancamiento hacia adelante de las tarifas o incluso en algunos otros tenores, a veces hasta la disminución o el ajuste a la baja de esas tarifas por economías de escala, por mayor productividad y eficiencias. En ese entorno, pues se vuelve más complejo para pequeñas y medianas empresas enfrentar estos retos y queremos conocer de voz de los expertos que nos acompañan hoy, cuál es la proyección, cuál es el entorno en el que se está moviendo las pequeñas y medianas empresas del autotransporte, qué alternativas existen para poder facilitar el acceso a estas tecnologías de la información
y sus beneficios, a efecto de no quedar a la saga y no de pagar los platos rotos de una revolución tecnológica sobre la cual pues no tengan la capacidad de montarse. Y pues para dar inicio a este diálogo con ellos, me gustaría ceder el uso de la voz en primer lugar a Martín Rojas. Él tiene una perspectiva incluso regional y global desde el área en la que él atiende, en la IRU, y pues quizás nos puedas dar un panorama también de no solamente de nuestro mercado, sino también de cómo la están viviendo, cómo la están pasando en otras regiones del globo, mi querido Martín, en esta parte que tiene que ver con esta revolución que ya comentamos, ¿no? Pues con muchas gracias, Ociel, y encantado, y gracias otra vez por la invitación, y un saludo a todos los panelistas y a todos los amigos que nos escuchan y participan en este foro. Efectivamente, ciertamente estamos viviendo una revolución digital que ya lleva, pues yo diría, unos 20, quizás 30 años armándose, pero lo cual se ha acelerado debido a algunos de los sistemas que tenemos hoy en día, que cada uno de nosotros tenemos. Simplemente hoy en día todos nosotros portamos una pequeña computadora en nuestros bolsillos, lo cual ha acelerado la dimensión y la utilización de sistemas digitales y el acceso a información que tenemos. Yo creo que este tipo de instrumentos, el nivel de sistemas que se han ido desarrollando en la logística y en el transporte, son verdaderamente a favor de todo tipo de empresas. Y son sistemas que, en nuestro punto de vista, ha permitido en todas las plataformas de digitalización que los pequeños empresarios del autotransporte tengan acceso a estos sistemas de una manera que tampoco no son, digamos, excesivamente caros, ¿no? Por la cuestión del costo. En nuestro sector del transporte, como casi todas las otras industrias, tenemos que cuidar muy minuciosamente los gastos que hay, porque los márgenes de utilidad cada vez se están reduciendo más y más y más, y tú mencionaste un tema sobre cómo podemos, digamos, pasar estos costos o estos beneficios para la aceleración de la logística, del transporte y todo lo demás a nuestros clientes, de una manera que sea razonable como siempre. Para mí lo interesante es, si tú vas hoy a una conferencia, una convención de Canacar, una convención de la American Trucking o una convención de la Asociación Francesa de Autotransportistas o donde vayas en el mundo, lo que es muy interesante es ver la cantidad de empresas que están ofreciendo servicios de sistemas digitales y de informática. Y ahora toda la tecnología, yo te diría que se está enfocando en algo muy interesante, que es agregar los datos que se están juntando de todos estos sistemas, no solamente los sistemas que se compran o se rentan para poner dentro de la cabina del vehículo, sino que de por sí los sistemas de monitoreo que ya vienen incluidos desde las armadoras en los camiones que tenemos. Y todos esos sistemas están produciendo datos. ¿Cómo utilizamos esos datos como empresa, pequeña, mediana o grande? Es esencial. Y un tema muy importante que quiero resaltar en ello es, y algo que estamos trabajando en IRU muy directamente ahora, especialmente con la Comunidad Europea, es la cuestión de qué se hace con esos datos, quién tiene derecho a esos datos, quién puede hacer qué con esos datos y cómo se van a cuidar la seguridad de esos datos. Porque como bien sabemos, no todas las empresas quieren tener pues, algunos datos que pues, sean privados en su operación, accesibles a otros sistemas, a otras personas, a competidores o lo que tú quieras. Entonces yo creo que nosotros lo vemos muy positivamente. Creo que la cantidad de sistemas que se están dando, la cantidad de competición que hay entre las distintas empresas para sacar el mejor sistema, para ser más eficiente, a final de cuentas, la operación de los vehículos y de la empresa, son muy a favor de todas las empresas. No es un rubro que se dedique, que sea de beneficio solamente para las grandes, sino que yo diría que todo tamaño de empresas tiene acceso a estos sistemas. Ya, muchas gracias, Martín. Sí, gracias por tu intervención. En México, ¿cómo lo ves, Cuco? Desde la Canacar,
¿Cuál es la experiencia que han vivido con las empresas nacionales en este ámbito? Si nos puedes comentar, por favor. Sí, cómo no. Bueno, yo en principio quiero desde luego destacar que en el mundo actual el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, son de suma importancia en lo general, pero muy en lo particular son necesarísimas en el sector de la logística y el transporte. O sea, no hay duda de que las tecnologías de las TICs son instrumentos para incrementar la eficacia y la rapidez de los procesos propios de la actividad logística, porque nos ayudan a sincronizar el flujo físico de mercancías con el de la información. Otra valor que tienen las TICs es contribuyen también a reducir al mínimo los posibles errores. Contribuyen también a la gestión eficaz del espacio o los espacios disponibles en los almacenes y a optimizar los desplazamientos y con ello pues obviamente reducir de manera significativa los costos, pero además también en un mundo globalizado son indispensables el uso de las TICs para coordinar todos los eslabones que forman parte de las cadenas ahora globales de valor. Y en la medida en que el inter y el multimodalismo van adquiriendo mayor relevancia y se empieza a hacer como necesarias las políticas en materia de transporte, dejar de lado las políticas monomodales e impulsar las inter y multimodales, pues desde luego el uso de estas tecnologías de información y comunicación se vuelven indispensables. Sobre todo, como lo mencionó Martín, los márgenes de rentabilidad se han reducido de manera tan sustancial que ahora las grandes áreas de oportunidad se presentan en ver cómo hacemos los procesos más eficientes y reducimos los costos. Pero ¿cuál es el principal reto que enfrentan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector logístico? Todavía es un segmento que está muy poco atendido, sobre todo por los sectores financieros, que deberían también de considerar dentro de sus áreas de oportunidad el financiamiento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, porque en el sector, ya particularmente transporte, todos los programas de financiamiento están sobre todo enfocados, cuando los hay, a financiar solo la sustitución o la modernización del equipo vehicular, del parque vehicular, y no vemos por ningún lado esquemas de financiamiento que contemplen también la modernización ya no solo del equipo, sino de los sistemas y los propios procesos. Pero de manera particular en México, aparte de un reto que a nivel mundial se presenta al sector financiero, en particular en México, el otro gran reto que tenemos es el tamaño de nuestras empresas, que hace también el tipo de empresas, el 95.7% de las empresas en nuestro país son de tamaño micro y pequeño. Es un sector muy atomizado y esto genera una gran brecha entre las medianas y grandes empresas, que en conjunto representan el 4.5
de todos los permisionarios frente a la gran mayoría de los micro y pequeños empresarios que conforman nuestro sector. Entonces, aquí tenemos un doble reto. La parte del financiamiento, pero también cómo logramos agrupar a esos micro y pequeños transportistas, que son la amplia y gran mayoría, que además operan más del 50% del parque vehicular en nuestro país. O sea, tienen una participación muy relevante dentro del mercado, pero desafortunadamente no hemos logrado agruparlos en torno a este tipo de programas, y entonces eso se nos convierte en un gran reto, pero también nos abre una gran oportunidad para hacer accesible sobre todo este gran segmento el uso de estas tecnologías que son necesarias independientemente ya del tamaño de la empresa, ¿no? Eso es lo que yo podría poner ahora sí que, como dicen por ahí, de saque. Ya, muchas gracias, Cuco, muy interesante. Y sí, ustedes, Juan Pablo, en la Macarga, los freight forwarders, están muy familiarizados con el tema de la digitalización de mucho tiempo atrás, porque además el sector de líneas aéreas pues son dentro del transporte, el que más ha avanzado en materia de digitalización desde mucho tiempo atrás, ¿no? Pero con la parte de los proveedores, ¿sí? ¿A qué es lo que ustedes se enfrentan y qué necesidades tienen de que también ese avance en la digitalización que sus empresas tienen, pues se equipare con la parte de los proveedores en el sector del transporte? Sí, claramente, o sea, como Macarga, como agentes de carga también, estamos muy interesados en esta Industrias 4.0, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, los proveedores están totalmente sumergidos en esta nueva tecnología, en esta digitalización. Estamos lidiando con agentes navieros que tienen totalmente una digitalización ya súper potencializada, en donde han invertido muchos recursos para tener unas plataformas en donde nosotros, como agentes de carga, tenemos que estar sacando información de estas bases de datos, ¿no? También, como bien decías, las navieras, las aerolíneas, pues ya trabajamos con las guías electrónicas, las aerolíneas ya tienen sus rutas, su tracking totalmente digitalizado, y por lo cual nosotros como agentes de cargas tenemos que entrar en esta revolución. Y fíjate que también es bien complicado porque los agentes de carga pues ya tenemos cierta experiencia desde hace muchos años con esta digitalización, pero en realidad nuestros procesos siguen siendo manuales y por lo tanto, con lo que estaban platicando de los márgenes que ya no son tan altos, la competencia cada día es mayor, esa utilidad que tenemos que de alguna u otra forma obtener, pues ya se divide entre muchos, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos estar atacando? En los procesos. Ser más eficientes en los procesos, mejorar los procesos, no hay de otra, ¿no? Y ahí está el reto de los agentes de carga, ¿no? Ahorita en FIATA se está manejando mucho este tema en el que, ¿cuál va a ser el papel del agente de carga cuando se enfrenta a estas navieras en donde ya tienen las plataformas, donde pueden consultar costos, donde pueden consultar rutas? O sea, ¿qué es lo que nosotros como agentes podemos estar ofreciendo? Pues ahí está la experiencia, ¿no? Pero también esa experiencia, basarla en nuevas plataformas digitales. Aquí en México hay 4 o 5 empresas que pueden proporcionar sistemas o softwares de logística para mejorar los servicios, para eficientar estos procesos, y en donde estamos buscando, ¿no? Ser más perceptivos de la información, más proactivos, y también estar mejorando y poder tener unas estrategias con toda esta información, como decía Martín, ¿no? Toda esta base de datos que se junta y nosotros sacar y hacer un análisis de los escenarios es muy importante para nosotros, que ese va a ser el valor fundamental del agente de carga, ¿no? Y claramente, mejorar siempre la experiencia del cliente, ¿no? Cuando trabaja con nosotros. Muchos agentes dicen, ¿qué es lo que te diferencia? Pues el servicio personalizado, o siempre soy puntual en la información que doy. Pues eso lo puede dar cualquiera, ¿no? Ahora es, en realidad,
¿Cuál es la experiencia que va a recibir el cliente cuando esté trabajando contigo, con ciertas plataformas digitales, comunicación? Ya la información es el nuevo activo estratégico para poder presentar nuevos escenarios a los clientes, ¿no? Y claramente esto va a cambiar. Ya no va a ser el agente de carga que pueda vender más porque tiene muy buena relación con el agente, con la naviera o con la línea aérea. Ahora es el agente de carga que tenga información confiable y información que pueda otorgar a los clientes, porque pues ya la relación ya va a ser en línea, ¿no? Online. Eso es lo que yo puedo participar de esta nueva revolución industrial, claramente, que para los agentes, como decían, la mayoría son pequeñas empresas en donde no tienen los recursos para invertir en esta nueva digitalización. Siguen trabajando manualmente, ¿no? Con los softwares normales que vemos, Word, Excel, pues que realmente ya no es competencia para las grandes empresas. Ya, muchas gracias, Juan Pablo, por esta intervención. Sí, es un entorno complejo, donde se vienen nuevos retos que hay que irse adaptando, y los proveedores cada vez más exigen una visibilidad completa de dónde está su mercancía, cuál es el estatus en el momento, y ya no es la pregunta genérica, ¿cómo va mi carga?, ¿no?, al teléfono, sino ya es tener visibilidad permanentemente de la cadena logística, ¿no? Y un entorno pues bastante complicado y muy exigente, Enrique, para las pymes en México, ¿no? Es correcto, Ciel. Yo creo que han dicho aquí varias cosas muy interesantes en relación al tema de la digitalización de los negocios y el tamaño y de las empresas que se tienen que digitalizar, ¿no? O sea, ya todos sabíamos que teníamos que llegar a lo digital. Ha sido, como señala Martín, un tema de 20 años para acá. Este tema de la pandemia y de una nueva realidad en los negocios precipitó un poco las cosas para todos. Y de que hay oferta tecnológica, pues yo creo que sí hay mucha oferta tecnológica. Sin embargo, dentro del sector transporte, que adolece de muchos temas de profesionalización, en seguridad, en algunos otros aspectos, pues ahora también uno de los grandes retos que tiene es esta profesionalización y el saberse digitalizar. Hay tanta oferta, hay tantas cosas, hay tantos procesos, que entonces la pregunta ahora como empresario puede ser, bueno, ¿y cuál de todos estos es lo que me sirve? Porque por un lado el cliente me exige algunas cosas, la oferta de los proveedores es una, mis necesidades son otras. Entonces ahora los retos y las dificultades pueden ser para el empresario también el saber escoger, el saber diseñar sus procesos y el saber hacer esta inmersión en la digitalización de los negocios de una manera que realmente sea adecuada, que realmente sea rentable, porque también esto representa inversiones. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones en nuestra empresa no hemos comprado algún sistema que acabó siendo obsoleto y nunca lo usamos porque nos lo vendieron muy bonito y en realidad no acabó teniendo la funcionalidad que esperábamos? Entonces, hoy uno de los retos es saberse digitalizar y que esta parte de digitalizar los negocios a través de la tecnología se vuelva, sí, un aliado para hacerte más eficiente, más rentable y sobre todo más seguro, ¿no? No dejemos de ver que uno de los grandes problemas que tenemos también en el sector transporte tiene que ver con la seguridad. Entonces, ¿cómo cumplo con estos aspectos en un ambiente totalmente digital, con una oferta tecnológica a veces compleja y difícil de entender y también poco estandarizada, ¿no? Porque si nos ponemos a ver ya desde el punto de vista muy, muy técnico todos los sistemas que hay y todos los procesos dentro del transporte que se tienen que atender con la tecnología, no siempre hay una homologación, no siempre un proceso se puede hablar con otro y entonces carecemos de integralidad. No hay todo el proceso de atención o de generación de embarques y demás. A veces es difícil verlo en una sola plataforma integral. Tienes que recurrir a varios componentes y eso también cuesta un trabajo. Entonces, las grandes empresas invierten mucho dinero, mucho tiempo, áreas de ingeniería y demás para diseñar, mapear, diseñar y establecer todos estos procesos y les toma tiempo y dinero.
Ahora, si lo llevamos al escenario de las pymes, de las pequeñas y de las medianas empresas, pues obviamente el reto es mayor. Hay mucha oferta, hay muchos requerimientos, hay pocos recursos. ¿Cómo le hago con lo poco que tengo para poder lograr estar inmerso en este escenario de digitalización? Ya, y muy interesante lo que comentas, Enrique, y también es otro menudo reto al que se enfrentan las empresas, los pequeños empresarios del sector del transporte, porque pues son expertos en su área, en su actividad, pero para elegir y comprar soluciones de software, acordes específicos, ¿sí? Que sean realmente las inversiones certeras y atinadas que les puedan generar esa eficiencia y generar un retorno. Martín, ¿esto cómo hay algún modelo en otros países que sirva, que quizás actúe el gobierno federal, los responsables, las áreas, los ministerios responsables en el sector del transporte para asesorar? En algún momento recuerdo que en un periódico español veía que la Comunidad de Madrid tenía un área específica que te asesoraba y asesoraba a las pequeñas empresas, desde una tiendita, una pequeña farmacia, sobre qué soluciones de software invertir, porque hay una oferta muy variada en el mercado y no somos expertos en tomar las decisiones más inteligentes, más adecuadas, que realmente esas inversiones que hagas, que no son económicas, pues te sirvan en el tiempo, ¿no? Es interesante la posición que describes, Ociel, porque si nosotros, de alguna manera que estamos un poquito más aunados a la cuestión de gobierno, a la cuestión de las industrias, a la cuestión de los proveedores de sistemas y todo lo demás, sentimos que estamos bebiendo agua a chorros y nos volteamos a ver a nuestras empresas que están muy dedicadas a dar un servicio excepcional en el transporte de carga y a su vez teniendo que revisar todas estas tecnologías que, como dices, que van saliendo y es la última, tienes que estar a la vanguardia para ser más profesional, para ser más rentable, etcétera, etcétera. Pues es complicado. Yo te diría, cambiando un poco el enfoque que dabas tú, me voy a echar una porra a las asociaciones y a las cámaras, que más que el gobierno, de alguna manera, yo creo que el gobierno tiene un rol muy importante para complementar el esfuerzo de la industria, que es esa cuestión de las regulaciones. Y el gobierno tiene esa responsabilidad de implementar las leyes y las regulaciones para que los distintos sectores en el transporte, de todos los modos, puedan implementar y asegurar que van a cumplir una normatividad o que hay una aseguranza de que estos procesos, estos sistemas van a cumplir con los requisitos que tiene la industria. Pero hay un pequeño problema, y por el cual no querría yo dejar todo en manos de gobierno, de un Ministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza muy rápidamente, Ociel, mientras que el ámbito regulatorio avanza muy lentamente. Y entonces, y no me refiero en los procesos, eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, aquí una regulación en Estados Unidos, digamos, pues tienes que tener 90 días para comentar y luego son meses, puede ser 2 años para cuando sale una regulación. Y para cuando sale esa regulación, pues ya hubieron 4 avances tecnológicos, ya no vamos a estar ¿no? En la cuarta, vamos a estar en la sexta avanzada. Eso por un lado. Entonces yo creo que ahí es donde las cámaras, asociaciones que representan a los distintos sectores tienen que participar activamente junto con los proveedores de los sistemas y de los softwares y todo lo demás que con las armadoras para trabajar en este tema. Por otro lado, también te mencionaría que es interesante ver el desarrollo de los sistemas que le están dando agilidad a los transportistas para poder sacar adelante, para obtener carga, para ganar visibilidad, para ver qué hay ahí en el horizonte. Y no por mencionar, digamos, nombres, pero digamos, Uber Freight o cualquiera de estas plataformas
electrónicas, que ahora, pues antes no tenías cómo obtener carga. Si podías quizás llamar a Canacar, oye, tengo camiones disponibles, a ver si me consigues alguien una empresa que necesite mover su carga, pero ahora digitalmente ya puedes tener acceso a eso. Y ya algo un poquito a lo que iba yo, algo que mencionó Juan Pablo, digamos, de algún sentido, también lo interesante es que, y yo lo he mencionado en reuniones de Canacar, y creo que lo mencioné en un evento anterior del T21, un foro, es ese tema de que ya casi todas las empresas para ser rentables y tener un buen futuro, dar servicios de valor agregado. En sí, que una empresa no es una empresa de transporte nada más, sino que una empresa de transporte, pues también quizás tiene que ser agente de carga, tiene que ser agente aduanal, tiene que dar servicios de valor agregado, porque el cliente viene a la empresa y le dice, yo quiero que tú muevas mi carga de punto A a punto B. No me importa cómo lo vas a hacer. Pero yo ya no quiero hablar, tú te encargas. Y eso pues, le da un valor adicional a la empresa tener esa posibilidad. Todos los sistemas digitales y todo eso que hay, yo creo que apoyan mucho esa posibilidad de que todas las empresas, pymes, medianas y grandes, se vuelvan empresas integradoras de servicio. Y ciertamente le dan esa oportunidad a la empresa de crecer y de ofrecer mayor servicio y de ofrecer mayor valor y de ser más rentable a la vez. Entonces yo creo que es una cuestión de que sí, hay que estar muy atento a ello. Yo diría que esas empresas tienen que estar muy ligadas a las asociaciones que están aquí presentes para no perder de vista cuáles son las oportunidades y cuáles son las tecnologías de vanguardia que se están implementando en el sector. Me gusta esa propuesta que nos presentas. Sin duda interesante, mi querido Cuco, que figuras como la Canacar, como Amacarga pudieran representar y hacer ese papel, pero también me cuestiono qué tanto el libre mercado puede generar cierta suspicacia ahí a la hora de valorar con expertos que quizás puedan tener estas entidades que ustedes representan para evaluar las distintas tecnologías y que las empresas pues tuvieran una mejor orientación, ¿no? Algo así como equivalente a lo que hace la Profeco para los demás consumidores, al menos en el tema de orientar la toma de decisiones con mejor información, ¿no? No, pues qué bueno que me mandas ese torito, porque son de los toritos que me gustan, Ociel. Mira, yo creo que ya no es un tema de si conocemos o no conocemos la tecnología. Yo creo que todos estamos primero de acuerdo en que hay una necesidad, que es la necesidad de incorporar estas tecnologías a la operación logística y de transporte, por todas las razones que ya hemos dicho. Y existen también la manera de satisfacerles, es decir, tenemos de un lado la demanda y del otro lado la oferta de tecnologías de la información y la comunicación. Aquí el problema es cómo acercamos o cómo hacemos que esa tecnología esté al alcance de los consumidores. ¿Cómo hacemos que la oferta sea factible o se acerque a la demanda? Y aquí tenemos dos alternativas. O le dejamos todo al mercado, a las fuerzas del mercado para que lo resuelvan, que es lo que hemos hecho a final de cuentas en los últimos 30 años, o bien todos los que participamos en este mercado de la logística y el transporte, desde el ámbito en el que nos corresponde participar, ya sea como prestadores del servicio, como usuarios del servicio, como entes reguladores, en este caso el gobierno. Es decir, o dejamos que el mercado lo resuelva y nos va a pasar lo que les pasa a los perros de las carnicerías, con perdón, se la pasan saboreándose los filetes, ¿no?
y nunca están al alcance de ellos. O bien, actuamos todos y generamos condiciones en el mercado para que la tecnología sea accesible de acuerdo a las características de la demanda. Y las características de la demanda en nuestro país es que el 97.5% de los consumidores de esa tecnología o de esas tecnologías son de tamaño micro y pequeño. Ese es el gran reto que tenemos. ¿Cómo generamos condiciones para que el micro y el pequeño transportista tenga acceso a esas tecnologías? Del lado de los usuarios del servicio y del lado de los prestadores del servicio, necesitamos establecer un nuevo tipo de relación en donde el usuario del servicio también asuma la responsabilidad de desarrollar a sus proveedores, que no los vea solo en función de cuánto le están cobrando más barato unos respecto de otros, porque con el tiempo se va a quedar sin transporte o el transporte va a ser muy ineficiente y eso le va a generar a su vez una presión para incrementar los costos y no sobre la base de las eficiencias o la productividad. Entonces, y aquí es donde entra el papel de las organizaciones. O sea, el papel de las organizaciones que agrupamos a competidores, porque Canacar es una cámara empresarial que agrupa transportistas que compiten entre ellos. Y la función de la cámara no es eliminar esa competencia, sino la función de la cámara es identificar cuáles son los factores que inhiben el desarrollo del mercado de transporte y buscar la manera de resolverlos para que el mercado se desarrolle y entonces en lugar de que los transportistas que agrupamos se estén peleando por una pequeña rebanada del pastel, juntos hagamos que el pastel sea más grande y entonces en lugar de competir por una pequeña rebanada, pues veamos cómo atendemos o cómo hacemos todos que el pastel crezca. Entonces, esa es la función. Por eso yo he venido insistiendo en que hace 30 años en nuestro país el transporte, el autotransporte, inició su primera gran transformación. Y esa primera gran transformación, que fue necesaria en su momento, pero también generó efectos negativos, entre otros, la gran dispersión de las unidades productivas, el debilitamiento de las unidades productivas, pero fue necesario. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es cómo fortalecemos a esas unidades productivas de tamaño micro y pequeño para que estén en una mejor condición en el mercado, incluyendo la posibilidad de incluir sus procesos de tecnologías, pero insisto, necesitamos el concurso y la participación de todos los que estamos interesados en que el mercado de la logística y el transporte se desarrolle, sobre todo porque ahí es donde vemos una gran oportunidad que tenemos como país. Y por cierto, el nuevo TEMEC entró en vigor el 1 de julio de este año, incorporó un capítulo muy importante que es el de las pymes. Entonces, ese capítulo de las pymes que está dentro del TEMEC nos obliga también a ver cómo las pymes que hasta ahora, del transporte que hasta ahora han estado al margen y no se han beneficiado con este tipo de acuerdos internacionales, necesitamos ver también cómo las incorporamos a estas cadenas globales de valor. Ya, muchas gracias, Cuco. La verdad es que bien interesante tu exposición
y la iniciativa de involucrar también a los usuarios. Muchas veces por ahí también hay un mayor músculo para poder impulsar a las pymes a ser un factor de transformación también de estas pymes, porque al final es un beneficio que se regresa, ¿no? Si dejamos fuera de la jugada a las pymes, pues existiría cada vez una mayor concentración de operaciones, de actividades en los grandes jugadores y pues desde luego las pymes se diluirían mucho más, ¿sí? Juan Pablo, ¿cómo ves tú esta propuesta de parte de Cuco? Y también, ¿cómo verías tú el rol de la Macarga? Si quizás pueda ser un factor de impulso como asociación a impulsar iniciativas. Sí, efectivamente, empezando con el punto de regulación por parte de alguna autoridad, pues sí, efectivamente, lo dice Martín, estaríamos muy retrasados cuando ya salga a la luz este tipo de cosas, ¿no? Definitivamente, la iniciativa privada son los que tenemos que seguir impulsando este tipo de acciones, y claramente lo dicen, pues Amacarga, y también como Canacar, asociaciones que tienen que estar impulsando también a sus agremiados de alguna otra forma, ¿no? Platicábamos hace rato de la especialización de la gente de carga, bueno, de cualquier sector, ¿no? De cualquier asociado, pero específicamente en Amacarga, la especialización de la gente de carga, pues claramente invita a que este tipo de tecnologías digitales pues, se sean parte fundamental de sus operaciones. Y por lo tanto, claramente la asociación siempre tiene que estar buscando las mejores opciones allá afuera en el mercado, ¿no? Para el asociado. Sabemos que hay una variedad impresionante de empresas y claramente decías que unos pueden estar muy caros, otros muy baratos. ¿Y cuál sería el mejor, no? Si se lo dejamos al mercado, como decía Refugio, o se lo dejamos a las asociaciones para que empiecen realmente a ir marcando una línea, y que nos vayamos profesionalizando en ese tema, ¿no? Ahora, regresando al punto, pues no, la verdad es que la regulación difícilmente es complicado, ¿no? Cada empresa, cada pequeña empresa sabe cómo hacer sus procesos, sabe cómo los quiere llevar a cabo. Si quiere estar dentro de la vanguardia, pues claramente tiene que estar dentro de, pero no se le puede obligar, ¿no? Tampoco se puede obligar a una empresa cuánto va a estar invirtiendo. Sabes perfectamente que si no lo haces, vas a perder mercado y punto, ¿no? Entonces, ahora la competencia pues es más fuerte, porque aparte de que tienes que dar un buen servicio, tienes que invertirle ahora sí en tus procesos. Y eso antes no lo veíamos, ¿no? Y es un reto que también, o sea, si les preguntas a los agentes de carga o también a los transportistas, ¿cuál es el reto que realmente estás viendo ahorita en la digitalización? Muchos no lo van a ver porque no lo han estudiado, no lo hemos analizado, todavía no vemos el alcance, todavía no sabemos cuál es ese reto, ¿no? Si tú me preguntas ahorita, yo en mi empresa sí tengo un software de logística, ¿no? En donde veo el rastreo, el tracking de mis procesos. Y para mí, ¿cuál era el reto? Pues eficientar, ¿no? Disminuir en papel, que gastábamos mucho, ¿no? En papel. Tener mayor información, poderle darle al cliente en un minuto esa información o que él tenga acceso a su información, ¿no? Dentro de mis plataformas. Ese para mí era el reto. Pero para los otros tal vez ese no es el reto, ¿no? Ellos siguen viendo el tema de seguir hablando por teléfono y darle esa información. Y yo lo que he visto es un tema generacional también, ¿no? No están tan acostumbrados a hacer ese cambio de digitalización y tal vez la gente, las nuevas generaciones están muy acostumbrados, como decía Martín hace rato, ¿no? El teléfono es un tema que los niños ya lo tienen al alcance y ellos ya nacen con este tipo de tecnología y tú sabes, un joven ya no quiere estar tardando 20, 30 minutos mandando un email, ¿no? Lo que quieren es pulsar un botón y que baje toda la información. Y ese es el reto que nos presentamos, porque los nuevos compradores son los que van a estar ahí, son esa generación nueva, ¿no? Los millennials que van a estar ahí. Y si nosotros, como generaciones más
pues pasadas, no entramos dentro de esa nueva corriente, pues nos va a llevar el tren, ¿no? Como aquí está la vía. Entonces, pues es algo que sí, el libre mercado también es importante, ¿no? No podemos decirle cuál va a ser el mejor producto, el mejor software, ya cada quien tiene que tomar esa decisión, ¿no? Y así se maneja en el libre mercado. Tienes varias opciones de telefonía, varias opciones de televisión de cable y ahí seguiremos en esa tendencia. No podemos marcar una línea que con este software va a estar marcando todo, ¿no? Ahora, también los nuevos desarrolladores, claro, ahorita están en boga y están cobrando un dinero impresionante por crearte una plataforma. A ese tipo de cosas yo creo que, pero el mercado simplemente los va a ir ajustando, ¿no? Si ellos quieren vender muy caro su producto, pues definitivamente no lo va a vender, ¿no? Se van a ir con esas plataformas que van a ser muy sencillas, muy hábiles. Ahorita queremos procesos muy sencillos, no rebuscados, ¿no? Como les decía, es un botón y te llega toda la información. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, pues también muy interesante tu exposición, Juan Pablo, y cada vez más el cliente está demandando y exigiendo de parte de su proveedor este acceso tecnológico para pues, poder comunicarse, interactuar, como bien lo dices, así a la rapidez que lo piden los niños hoy, desde un teléfono inteligente. ¿Y cuáles serían, desde tu perspectiva, Enrique, los retos y cómo las alternativas? ¿Qué vías propones para que se puedan socializar algunas de las tecnologías de la información, estas soluciones que se pongan más al acceso de las pymes en el sector transporte? Mira, yo creo que aquí tenemos dos temas bien interesantes. El primero, sí, como dice Cuco, definitivamente el tema financiamiento es uno de ellos, bien importante. El otro, creo, y por donde debemos de empezar también, tiene que ver con la profesionalización. Hoy las empresas del transporte, los dueños, ya estamos con segundas, hasta con terceras generaciones, tenemos que trabajar con ellos para que entiendan lo que es este proceso de digitalización, que en realidad a veces cuesta trabajo incluso hasta definirlo, ¿no? Porque la digitalización no es precisamente el incorporar sistemas, esa puede ser tecnologización. La digitalización hoy se está entendiendo como esta capacidad que deben de tener las empresas de ser ágiles y rápidos para responder a las necesidades del mercado y adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Este es en realidad como se entiende la digitalización de los negocios. Un poco de lo que estamos hablando tiene que ver con tecnologización, ¿no? O sea, a la digitalización de tu empresa puedes llegar a través de la tecnología, sí, pero en realidad también tiene que ver con cambiar la mentalidad de los dueños, con cambiar la mentalidad de los empresarios, de los gerentes, y ahí tiene que ver con esta parte que hablamos de profesionalizar para entender de qué se trata este proceso, cómo me voy a insertar en él, cuál es la oferta y qué es lo que necesito, ¿no? Que era lo que yo comentaba al principio. Dentro de un mar de oferta, bueno, saber escoger cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando tienes 1, 2, 3, 4, 5 clientes que te piden cosas distintas y entonces no hay estandarización. Ese tiene su reto, pero tenemos que empezar por algún lado, que es profesionalizando a la gente que está dentro de las empresas para estar inmerso en este proceso de digitalización. Y ahora, por el otro lado, esto que ustedes están comentando, entre que las asociaciones definan qué es lo que se necesita, el que los clientes se participe con ellos, el que profesionalicemos, el que haya financiamiento y todo esto, pues de lo que estamos hablando se llama innovación, ¿no? Hoy necesitamos hacer y generar un ambiente más propicio para la innovación dentro del sector autotransporte, porque es precisamente en este ecosistema de la innovación donde están las asociaciones, donde están los usuarios, donde están los prestadores de servicios, donde está el gobierno con la parte normativa, donde están las entidades financieras, donde podemos encontrar soluciones, ¿no? En muchas áreas de la industria a nivel global, pues existen ya caminos para la innovación ya muy establecidos, ¿no? El hablar de Silicon Valley, pues es asociarlo inmediatamente a temas de innovación. Pero en el sector transporte, al día de hoy, lo que hay que impulsar es precisamente este ecosistema de innovación en donde las nuevas generaciones respondan a nuevas necesidades y en donde las generaciones anteriores entiendan las nuevas necesidades y juntos vayamos generando un ambiente propicio para crear soluciones,
financiar para que las puedan adquirir e ir sobre todo actualizándonos y poder crear satisfacer las necesidades que las empresas tienen. Y eso, esa es una de las razones por las cuales generamos Transport Innovation Week, ¿no? El generar este espacio para buscar dentro de los proveedores, dentro de los emprendedores, dentro de las mismas empresas, soluciones que sean innovadoras, pero que también puedan insertarse dentro del mercado del transporte con el apoyo de las instituciones, ya sea gobierno, asociaciones, academia, ¿no? Que es bien importante. Todo esto conforma el ecosistema de la innovación y dentro del sector transporte se vuelve ahora una propuesta de valor para empezar a trabajar y a generar este ambiente de innovación en México. Ya, muchas gracias, Enrique. Sí. Martín, este tema con el que cerraba Enrique Beltrán nos lleva a reflexionar un poco sobre qué, en tu experiencia, qué está ocurriendo en otros países, qué tanto existe esta colaboración de la academia con las empresas y cómo colaboran, qué modelos o ejemplos encuentras en alguno de los países que tú le das cobertura desde la IRU, que pudiéramos replicar o simular en México para impulsar a los nuevos jóvenes que están desarrollando, que desde la academia están buscando cómo generar nuevos proyectos, nuevas apps, aplicaciones para generar eficiencias en los distintos procesos relacionados con las actividades logísticas y de transporte. Hijo, fíjate que es interesante ver el movimiento que hay en academia en la cuestión de la modernización de sistemas, ¿no? Y el pensar. Obviamente Silicon Valley, pues tantos de los grandes nombres de Silicon Valley pues salieron de Stanford, ¿no? O salieron de Berkeley, ¿no? Hay una correlación ahí entre esa parte académica y el pensar que hubo un flujo increíble que se crearon esas empresas, pero lo mismo está sucediendo en distintos lados, y yo te diría que hasta aquí mismo en Washington, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tienes el centro de gobierno, pero hay una industria increíble de tecnología que se ha construido todo alrededor de Washington, que es como un Silicon Valley, dándole servicios a gobierno para todos los distintos procesos que necesitan desde seguridad nacional hasta servicios de salud o los distintos procesos del seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que academia funciona obviamente como un lugar donde se cuecen las ideas y luego llevarlas productivamente a un nivel más allá dentro de las empresas. Pero yo recalco otra vez, digamos, como asociaciones y cámaras en donde trabajamos tanto con los proveedores a la industria como con aquellos que compran los bienes, pues sí tenemos un rol ahí para más o menos identificar, impulsar procesos y tecnologías. Por ejemplo, nosotros en la IRU pues estamos impulsando mucho la digitalización a través de nuestros sistemas de tránsito. Tenemos un sistema de tránsito, tenemos un manifiesto electrónico, ¿no? Que es una predeclaración electrónica, que también funciona como un manifiesto electrónico y que también provee una garantía financiera en la cuestión para agilizar los cruces fronterizos. Eso es en muchas áreas en gobiernos, mientras nos estamos yendo más hacia el este de Europa. Es muy interesante porque también ellos dicen, bueno, estamos un poco atrasados en estos procesos, ¿cómo podemos agilizar? ¿No? Entonces ellos nos piden información. A su vez, de repente, organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, oye, pues, ¿qué están viendo ustedes ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Está incrementando? ¿Está reduciéndose? ¿Dónde están las trabas para agilizar el comercio internacional, agilizar el comercio doméstico, el tránsito, todo lo demás? La carta de porte electrónica. Yo creo que en México están bastante avanzados en ese sentido, en que tienes una carta de porte que también es tu factura, también es los datos que le estás mandando al SAT, etcétera, ¿no? Que hay una integración de servicios a través de un solo sistema de datos. Y si vamos a hablar
de la gran digitalización, del gran proyecto de digitalización, pues yo creo que tenemos que mencionar el proceso de los blockchain, ¿no? Que sin duda es una de las grandes herramientas que está viniendo, que todavía no sabemos exactamente para dónde va. Tiene un componente financiero muy importante, ¿no? Que está muy claro y que recibe mucha atención por los medios. Pero el blockchain como un sistema, un proceso que permite tener acceso a la información a todos los factores específicos en un proceso, específico, pues es muy interesante. Y yo te diría que vuelvo un poquito a mi idea de que si los ministerios de transporte, las aduanas, etcétera, deberían ser los que están desarrollando los sistemas para comunicarnos con ellos, o si ellos también deberían acoplarse a los sistemas que se están desarrollando por fuera, por los expertos, por los verdaderos innovadores que están en el sector, ¿no? Y yo creo que blockchain es uno de ellos, en el cual en un sistema de blockchain, pues nosotros como transportistas vamos a meter información de los manifiestos del camión, vamos a meter información del operador del vehículo, etcétera, ¿no? Y luego el agente aduanal va a meter información también, quizás el importador si tiene que hacerlo, ¿no? Y de ahí las distintas dependencias de gobierno, que de por sí el blockchain pues podría funcionar como una ventanilla única para todos esos servicios, ¿no? Entonces, eso es parte del dilema que yo veo. Es como digamos, todo el mundo va a soltar un poquito su responsabilidad para que podamos usar sistemas, ¿no?, que se están desarrollando de una manera que permita la agilidad de la información y de tener un pago por adelantado. ¿Por qué tener que esperarnos 60 días o 90 días para cobrar? ¿Por qué no lo estamos haciendo a los 2 días? O el mismo día, en el día que ya se mandó la información, ya se tramitó, aquí está tu recibo, boom, boom, aquí está el traspaso de dinero, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta parte de la tecnología nos va a permitir acelerar todos los procesos para beneficio de la industria, un componente de seguridad muy importante que tiene que ver ahí, donde sí podemos participar industria y gobierno para asegurar que los procesos sean seguros, y donde claramente en la academia pues necesitamos capacitación de ingenieros, necesitamos gente con ideas avanzadas en tecnología que van a estar sacando los siguientes sistemas, ¿no? Y la academia ahí claramente tiene un vínculo muy cercano y no se diga, bueno, bien sabes, tú conoces, ¿no? Digamos, estamos MIT participando en la parte de la logística, vas por distintos lados del planeta, hay mucha gente que ha ido a MIT o que han ido al Centro de Logística de Zaragoza o que están yendo a distintas universidades en Asia. Eso es algo que se está moviendo ampliamente y que tenemos que cultivar. Porque como bien sabemos, sufrimos de alguna manera una escasez no solamente de operadores en los vehículos, sino que necesitamos gente que tenga toda la capacidad para manejar sistemas de logística y de cadenas de suministro muy complicados, que tienen que estar a la vanguardia. Ya, muchas gracias, Martín. Pues sí, cada vez más exigente la cadena de suministro, José, Refugio, y pues ya requiriendo no solamente del operario sus habilidades de conducción, sino también de manejo y de uso y familiarización con las herramientas y tecnologías de la información. Pero de pronto voltea uno a ver a la autoridad en México y vemos que pues hay un gran rezago también en el avance tecnológico hacia la digitalización, que eso también uno requeriría y esperaría, sobre todo así como nos hemos evolucionado 2, 3 años en esta pandemia, pareciera que la parte y el papel de la autoridad en el quehacer que le corresponde digitalmente, pues se ha rezagado mucho más para pues perjuicio de los propios empresarios transportistas. Esa paradoja tenemos, Cuco. Sí, mira, yo creo primero que la digitalización de los procesos en la logística y el transporte ya no es un problema generacional, sino yo creo que ya ahora
adquiere la característica de ser un asunto de corresponsabilidad. ¿Y por qué digo que es un asunto no generacional? Porque en estos, vamos a decir, en estos 30 años, prácticamente quienes han asumido ya la responsabilidad en las empresas de logística y transporte ya son terceras y hasta cuartas generaciones. En muchos casos ya son los millennials los que están al frente de las empresas. Entonces, por eso digo que no es un tema generacional ni de desconocimiento, pero sí es un tema, yo digo, desde el punto de vista conceptual, en cuanto a que asumir una corresponsabilidad en cuanto al desarrollo y la incorporación de los procesos de digitalización en la cadena logística. Al final de cuentas, en estos 30 años también, el transporte se ha convertido en un eslabón de la cadena. Hace 30 años, prácticamente no existía ni siquiera como definición el concepto de logística en nuestro país. Hoy en día, la logística, insisto, ha absorbido como uno de el eslabón, por cierto, más importante, porque en la cadena logística el eslabón que más agrega valor es el transporte, pero no todo el transporte es logística, es un eslabón de toda la cadena. Y como toda cadena, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Pero también como toda cadena, todas las cadenas tienen un inicio y un final. Entonces, a nosotros cuando los clientes nos contratan, ellos son los que ponen los que prácticamente controlan todo el proceso. Estoy hablando de transporte, ¿eh? Son los que controlan todo el proceso y son los que determinan qué tecnologías debemos de estar ya utilizando, no solamente en los camiones, sino de localización, de rastreo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo digo que ya no es un tema generacional, sino es un tema de corresponsabilidad. ¿Quiénes serían, vamos a decir, los más afectados en un momento dado si la cadena se rompe por alguno de sus eslabones? Entonces, si estamos identificando que uno de esos eslabones, que es el transporte, es donde estamos por las condiciones y características de ese segmento o de ese eslabón, estamos identificando que en el tema digital nos está representando el eslabón más débil, porque vuelvo a insistir, o sea, yo digo que hay dos temas que hay que resolver. El tema, desde luego, financiero y el tema de cómo hacemos accesible el uso y vamos a llamar la digitalización, cómo incorporamos también a ese gran segmento del autotransporte de carga, que es el micro y el pequeño, al proceso de digitalización. Y ahí obviamente nosotros tenemos propuestas como Canacar. O sea, nosotros estamos tratando de desarrollar esquemas de asociación entre micros y pequeños transportistas a través de la figura que hace años se trabajó en nuestro país y que se dejó en el olvido, que es el de las empresas integradoras. Pero necesitamos un programa ancla para que en torno a ese programa podamos agrupar al micro y al pequeño, y sin duda que alguno de esos programas anclas que pueden ser atractivos para incorporar o agrupar al micro y al pequeño transportista es lo que tiene que ver
con la parte tecnológica y de digitalización de los procesos. Como decía Martín, tenemos que generar condiciones también para que el micro y el pequeño transportista ofrezca ya no solo servicios de transporte, sino incorpore en su oferta servicios de valor agregado a través de la digitalización de sus procesos y la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Y sin duda, el gobierno también tiene un papel relevante que cumplir, no tanto desde el punto de vista normativo, sino sobre todo en la parte de instrumentos de financiamiento, sobre todo dirigidos al micro y al pequeño transportista, que estén ya no solo atendiendo temas de modernización del parque vehicular, sino también de tecnificación y digitalización de los procesos. A la par de la modernización del parque vehicular, también tenemos que buscar desarrollar ese tipo de esquemas de financiamiento para tecnificar y digitalizar los procesos. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Cuco. La verdad es que sí, interesante, pues pones los puntos sobre las IES, sobre los temas claves, y en efecto, no sé qué haya pasado en la parte de las financieras, porque han descuidado este sector, este nicho que es la tecnificación y también, desde luego, el gobierno, ¿no? Y esperemos que un programa como el que mencionas, ojalá que se impulse desde el gobierno y que resulte ser más efectivo que lo que ha resultado ser el programa de chatarrización, que nomás no se ha logrado dar una para abatir la obsolescencia que se tiene como edad promedio de nuestra flota, ¿no? ¿Sí? Bien, Juan Pablo, pues las cadenas logísticas se empiezan a complicar cada vez más. Ya hablaba Martín de la incorporación de estas figuras del blockchain y muchas pymes todavía no entienden bien a bien qué es esto de la tecnologización. A lo mejor ni siquiera se han logrado subirse del todo. Y ya tenemos nuevos modelos que están pues decantando también la nueva ruta hacia donde irá y transitará el flujo informativo de la cadena logística y pues de todos los segmentos que tienen que ver con el tema de la seguridad, el mantenimiento de la unidad, etcétera, etcétera. Todo ese flujo informativo que correrá por ahí de manera más segura y controlable, y pues ahora también todo el reto de abaratar el costo de lo que es la última milla, porque cada vez más los comportamientos del mercado pues también le han transferido al marketplace o a las cadenas comerciales esta responsabilidad. En vez de ir yo al súper, que me lo traigan a domicilio, ¿sí? Y pues las cadenas logísticas se van complicando cada vez más, ¿no? El reto es mayúsculo, ¿no? Ante el que estamos. Sí, efectivamente. Como agentes de carga, como bien dicen, integramos muchos servicios, ¿no? Desde un punto a otro punto. La competencia cada día es más fuerte, los nuevos esquemas logísticos, estos retos, como lo tiene un ejemplo muy claro Amazon, ¿no? Su logística, o sea, ya lo tienen muy bien estudiado, muy bien analizado, que tú pides hoy algo y mañana ya lo tienes en tu casa, ¿no? Y esos retos, efectivamente, para nosotros como agentes de carga, nos tenemos que sumar y tenemos que estar buscando las mejores opciones de transporte, ¿no? Efectivamente, la última milla, ya el trabajo para nosotros del grueso era pues estar haciendo los largos recorridos de Europa hacia el continente americano, y ahorita pues otro reto más es esta entrega, la última milla, ¿no? Que definitivamente tenemos que resolver. Nuestro país sigue siendo, el costo del transporte terrestre sigue siendo muy alto, que difícilmente podemos competir con otros países, y que tenemos que replicar ciertas buenas prácticas que tienen otros países y pues, hacerlo aquí en México, ¿no?
Sí, nosotros que estamos en asociaciones de diferentes, bueno, tenemos comunicación con asociaciones de agentes de carga con otros países, pues tratamos siempre de estar mandando información, ver cuáles son las mejores prácticas, siempre estar ahí muy atados con Fiat, a ver qué es lo que están haciendo, cómo podemos estar mejorando todo esto, porque están involucrados todos, ¿no? Desde la línea naviera, el transporte terrestre, las líneas aéreas. O sea, ¿cómo podemos mejorar todo esto? ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos entrar dentro de esta cadena de valor, meterle claramente pues un puntito más para que podamos realmente ser muy, muy atractivos para los clientes? Y claramente también decía Martín, los blockchain, ¿no? Que eso viene revolucionando todo este tema y que si nosotros no nos involucramos como agentes de carga y no somos participativos, pues vamos a dejar de ser un ente importante dentro de la cadena de suministro, ¿no? También decía José Refugio que el tema del financiamiento, pues claramente es súper importante para que podamos nosotros entrar dentro de los blockchain y dentro de eficientar la cadena de suministro. Nos falta muchísimo en ese lado, ¿no? Y también yo me sumo a este tema, ¿no? Yo al principio dije que era generacional el tema de la digitalización, sigo pensando en esa parte, pero también tiene muchísima razón en el tema de la corresponsabilidad que debemos tener todos los participantes para sumar y realmente, o sea, sí llegar a este tema de las industrias 4.0, ¿no? Que realmente nos falta muchísimo. Es todo. Ya, gracias Juan Pablo, sí. Enrique, en la parte de ustedes y la iniciativa que traen del Transport Innovation Week, ¿de qué manera pues un evento como este puede coadyuvar a generar nuevas vías, nuevas alternativas para las pymes de acceder a desarrollos tecnológicos y por el otro lado también de impulsar los nuevos talentos que están ya en la inventiva, en la construcción de nuevas soluciones para eficientar procesos del sector logístico? Cuéntanos. Mira, déjame regresar un poquito a platicar del tema de innovación, porque ahí hay este tipo de certámenes de innovación se dividen en dos categorías, ¿no? La innovación abierta y la innovación cerrada. La innovación abierta es cuando, como una institución de este tipo, como industria y demás, se lanza un concurso para ver qué tipo de soluciones hay, qué tipo de ideas hay en el mercado para resolver algunas necesidades. Es decir, es como generar una convocatoria para que vengan los que tienen algo y aquí lo descubramos y se canalice. Y por el otro lado, también hay otro tipo de certámenes que se llaman de innovación cerrada, que es cuando ya la industria o la academia o alguien en especial lanza una convocatoria para tratar de resolver un problema específico, ¿no? Y entonces ese problema específico ya se invita a la academia, a los proveedores, a todos los participantes en el ecosistema a hacer sus aportaciones en relación con el tema. Entonces, hoy lo que estamos haciendo en Transport Innovation Week es empezar a sentar las bases para generar un primer evento, para empezar a generar tracción de este evento y que de aquí empiecen a generarse una convocatoria hacia los nuevos proyectos que van a venir el próximo año. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos también en México es que no mucha gente sabe presentar un proyecto. ¿No? No nos enseñan en la escuela a innovar. Los emprendedores a veces pues nos vamos haciendo empíricamente, no hay mucho conocimiento sobre cómo desarrollar empresas, cómo desarrollar proyectos, presentarlos, venderlos, financiarlos, escalarlos y convertirlos en grandes proyectos. Este tipo de cosas faltan mucho. Entonces ahorita lo que estamos empezando a hacer es pues atraer los desarrollos que ya hay, las buenas ideas que ya hay, que ya hayan demostrado cierta viabilidad, con la idea de aportarles esta mentoría especializada en el sector, con la idea de vincularlos con la academia, con las asociaciones como Canacar, como Amacarga, que están aquí con nosotros, vincularlos, presentar lo que hay para buscar también ese financiamiento que puede llegar a hacer falta. Nosotros tenemos dentro de esta ecuación a 3 fondos de inversión que están dispuestos a hacer las aportaciones
para hacer escalamiento de alguna de las empresas. Entonces, esta es una primera etapa. Hay una segunda etapa bien interesante que empezamos en enero del 2021, que es el generar estos talleres de innovación, estas jornadas que van a preparar a lo largo de todo un año a todas aquellas personas que tengan una buena idea, que tengan un buen proyecto y ayudar a que se incuben en etapas tempranas estos proyectos y empezarlos a crecer. Entonces, es un reto muy grande, pero muy atractivo, muy desafiante, muy seductor en el sentido de encontrarte muchas cosas nuevas, muchas soluciones, cosas que de repente ni te imaginabas que están por ahí. Ahora que hemos estado cercanos a las universidades y a muchos inversionistas, hemos visto con una gran sorpresa cosas increíbles, proyectos que se han presentado en otras partes del mundo y ganan premios allá, y aquí en México ni siquiera nos habíamos enterado. Entonces, yo creo que también uno de los propósitos del TIWSS es el demostrar que en México tenemos talento suficiente, tenemos conocimiento de la tecnología, tenemos un entendimiento de nuestra problemática suficiente que nos va a permitir desarrollar ahora y de ahora en adelante soluciones en este ecosistema. Y insisto en esta palabra de ecosistema, porque sí, definitivamente innovadores solos presentando ideas pues no sirven de nada. Tenemos que presentárselas a la industria, tenemos que trabajar con los usuarios del servicio, con los que lo pueden financiar, con los que lo pueden desarrollar. Es un ecosistema la innovación. Entonces, lo que estamos haciendo es empezar, dar el primer paso en México, convocar a los demás, no es nuestro evento, queremos convertir el Transport Innovation Week en el evento de todos para que aquí se presenten nuevas ideas, nuevos proyectos y de aquí incubemos pues nuevos empresarios que generen historias de éxito. Eso es finalmente lo que necesitamos y lo que nos entusiasma a todos en todos los ecosistemas de negocios, ¿no? Generarnos historias de éxito que demuestren que podemos hacer negocios eficientes, rentables, seguros y sobre todo que es lo que necesita hoy nuestra industria. Ya, interesante que exista esta iniciativa para impulsar el talento nacional y ideas de jóvenes mexicanos, emprendedores. Digo, no es que estemos en contra de o sean malas, hay muchas propuestas internacionales en materia de soluciones y de buscar generar las eficiencias en la cadena logística. Ese tipo que ya se mencionaba, Uber Freight, por ejemplo, pero también darle oportunidades a alternativas empresariales mexicanas me parece interesante, ¿sí? Estamos llegando desafortunadamente al cierre ya de nuestro programa, el tiempo y el reloj ha seguido su camino y bueno, no alcanza el tiempo para desahogar tantos temas muy interesantes al respecto de lo que está implicando ya la revolución de la digitalización en el transporte. Así que pues me voy a permitir cederles el uso de la voz en una última ronda para conclusiones y tal vez algo que se haya quedado en el tintero que yo no haya preguntado y que ustedes quieran añadir en esta última ronda. Mi querido Martín, empezamos contigo. Pues gracias, Ociel, muchas gracias por la invitación otra vez y yo creo que estos foros son importantes para seguir cultivando y desarrollando estas ideas. Yo me repetiría un poquito en lo que dije anteriormente en el sentido de los esfuerzos que todos hacemos, tanto Enrique con sus eventos como las asociaciones que estamos aquí presentes, en ser esas incubadoras, que deja un espacio, un lugar para que esas nuevas tecnologías y esos nuevos proveedores puedan hablar directamente con las empresas de transporte que representamos en nuestro sector. Entonces, simplemente seguir inculcando, tener el aprovechamiento también de grandes medios de comunicación como T21 para que tengan esa información y la puedan estar compartiendo a través de todos los medios con la industria. Pero sí, yo creo que para nosotros lo que estamos viendo es que tenemos que de alguna manera dar información sobre las nuevas tecnologías, los últimos logros y ser incubadoras de alguna manera. En la IRU hemos hecho eso en nuestro último Congreso Mundial en Oman
hicimos un proyecto de presentación de empresas de nuevas tecnologías y 2 de ellas salieron ya muy adelante. Entonces, tenemos que dar ese espacio en nuestros eventos y darle reconocimiento a esas gentes jóvenes y no tan jóvenes quizás, que están sacando esas últimas tecnologías y nuevas herramientas para el sector. Muchas gracias, Osiel. No, al contrario, gracias a ti, Martín. Interesante lo que comentas de cómo la misma IRU ha impulsado estas innovaciones y desarrollos que luego se pueden tropicalizar a diferentes mercados en el mundo y de esta forma pues también ayudar a que sean más accesibles a las pequeñas y medianas empresas, igual que ojalá que también en el Transport Innovation Week surjan ideas, iniciativas que puedan también hacerse internacionales, adaptándose a los distintos mercados, ¿sí? Refugio, de tu parte, un comentario final de conclusiones, algo que se haya quedado por ahí y que quieras desahogar ahora. No, pues muchas gracias. Yo en este tema de la corresponsabilidad quiero felicitar a Enrique por la iniciativa que están ellos desarrollando. La verdad es que creo que en México, no quisiera yo verme chauvinista, pero la verdad es que tenemos mucho talento en México. Los jóvenes de nuestras universidades, sobre todo del Politécnico, tenemos mucha semilla para cultivar, para sembrar y para cultivar. Nosotros hemos tenido excelentes experiencias con jóvenes. Nosotros aquí en Canacar hemos incorporado a jóvenes desde su etapa de becarios y la verdad es que vienen con grandes ideas. Ellos han desarrollado aquí en Canacar, por ejemplo, el programa que tenemos en Canacar de profesionalización justamente, en donde estamos dando el distintivo transportando al país, transportando a México. Es todo un sistema que empezamos a trabajar en el 2016, vamos a tener 4 años, y todo ese sistema lo ha venido desarrollando jóvenes con mucha iniciativa, con mucha dedicación. Tenemos ahí una aplicación para paradores seguros que hemos desarrollado también con estos jóvenes y que, insisto, los incorporamos desde su etapa de becarios y ya después se nos quedan aquí. De manera que, Enrique, cuenten con nosotros para apoyar esa iniciativa y desde luego mucho interés en apoyar proyectos de nuestros jóvenes emprendedores, ¿no? Muchas gracias. Y gracias. De nueva cuenta por la invitación, Osiel, y un saludo a nuestros amigos también, Martín, y a nuestros amigos. Un fuerte abrazo. Ya, muchas gracias, Refugio. Y sí, pues ahora sí que, Enrique, hay al ratito que te toques hacer tu cierre, pues le darás la respuesta, porque el Poli creo que es una de las instituciones con las que han estado cercanos, según entiendo, ¿no? Juan Pablo, tu cierre, por favor. Claro que sí, Osiel. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Como bien dices, es bien interesante este tipo de foros. Nosotros como asociación, miscuidos totalmente en el agenciamiento de carga, pues estas iniciativas que vemos que son muchas, deberían ser, pues, que las podamos explorar también nosotros, ¿no? Ese tipo de foros me ayuda muchísimo a poder tener contacto con Canacar, con Martín, con Enrique, para poder trabajar en conjunto, porque nos falta muchísimo. El camino apenas aquí en México va empezando, nos falta mucho por desarrollar, y interesante que exista aquí en México tecnologías, porque las conocemos también, que se han desarrollado para el software logístico,
Y de hecho nosotros en la asociación tenemos la Semana de la Gente de Carga, en donde también tratamos de impulsar estas nuevas tecnologías para nuestros asociados, pero definitivamente pues es mucho trabajo lo que tenemos que hacer, y con la labor de todos ustedes yo creo que va a ser mucho más rápido, ¿no? Sí, es una gran labor que haces como T21, de estar juntando expertos, voces, que realmente podamos incentivar todo esto que ya viene aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo agradezco por todos sus comentarios, me llevo mucho aprendizaje, y bueno, pues también la asociación está abierta para poder trabajar en conjunto y poder desarrollar cosas bien interesantes, porque en realidad ahí tenemos a los asociados que están hambrientos de poder trabajar con nueva tecnología, ¿no? Y aquí tenemos que tener una asociación bien grande para poder realmente competir con las grandes empresas transnacionales. Muchísimas gracias a todos. Claro, muchísimas gracias, Juan Pablo. Y sí, la verdad es que hay celebro esa iniciativa, Enrique, y con esto pues te dejo el uso de la voz para que des respuesta también a los comentarios que ya previamente se hicieron en relación a la iniciativa del IPRESET. Pues muchas gracias, Ociel. Antes que nada, a ti por haber organizado este evento. Yo creo que este es un gran tema. Definitivamente es el tema que nos va a seguir acompañando en el futuro en términos de transporte y digitalización. Definitivamente también sí, la innovación en transporte tiene que ver con los jóvenes y de repente asociamos las dos cosas, pero no, también los chavorrucos innovamos. Entonces, también hay un buen componente de experiencia y de historia, ¿no? Incluyéndonos a todos los que estamos aquí, que contribuimos de alguna manera con nuestras trayectorias a participar en este tipo de eventos y a coachar y a trabajar con los equipos. Entonces, lo importante es que sea innovación, no importa si es de jóvenes o de chavorrucos, pero ahí vamos todos a tratar de innovar y a fortalecer lo que hoy se tiene. Cuco, muchas gracias por el apoyo. Nos estamos viendo pronto. Martín, pues bienvenido para que te incorpores con nosotros al evento del 1 al 4 de diciembre. Y pues vamos a Macarga. Bueno, pues también está con nosotros Juan Pablo. Yo creo que vamos a empezar a sembrar en esto y pues muchas gracias a todos. Yo creo que el contenido fue muy interesante, lo que platicamos el día de hoy. Ociel, no abandonemos el tema. Hay que darle al tema de la digitalización de los negocios, innovación y toda esta parte de profesionalizarnos, actualizarnos y sumarnos todos como empresas a las nuevas tecnologías y a los nuevos retos del transporte, es realmente lo que va a hacer que podamos hacer avanzar esta industria hacia donde queremos todos que avance, ¿no? Porque no nos podemos quedar atrás de nadie. Tenemos todo para caminarle. Ya, muchísimas gracias, Enrique, y gracias a todos los participantes de este panel, Martín, Refugio, Juan Pablo, Enrique, gracias por aceptar la invitación a participar. Todos virtieron aquí información muy, muy interesante y pues me quedo con el tema del gran reto que enfrentamos hacia adelante de buscar incorporar a las pymes del transporte a esta revolución que es la digitalización, no dejarlas fuera, y la verdad celebro iniciativas como lo del Transport Innovation Week, gestiones e ideas, información que nos compartieron desde Canacar, desde Amacarga, desde la IRU, sobre las cosas que están ocurriendo tan interesantes y sus perspectivas al respecto de este tema. El próximo lunes estaremos dando un resumen en la página web de T21 y también la conexión al video completo para quien así lo guste ver o recomendar. Aquí estaremos en nuestras plataformas. Muchísimas gracias nuevamente a todos y que tengan muy buena tarde y buen fin de semana.